Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 289 de Club de Lecturas, 2 de diciembre de 2023. Y es la segunda sesión dedicada a ¿Quién domina el mundo?, de Noam Chomsky, con la moderación de Paco, conectado desde Torre Pacheco, Murcia, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, como somos todos conocidos, bueno, pero me gusta decir quiénes somos porque la gente que nos mira en YouTube, que en este caso, el debate número uno, lo vieron 410 personas Ujú. y con un promedio de 10 minutos como mínimo Mm, cada uno. Una de ellas fui Eh, yo. bueno, perfecto, entonces ya está. Entonces vamos a decir nuestros nombres y desde dónde nos conectamos, comenzando por Pepa. Pues yo me conecto desde Villanueva de la Cañada, en el centro de la península ibérica. Gracias. Carmen, Yo me conecto desde Pozuelo de Alarcón, un pueblo de Madrid, España. gracias. Taylor, Yo soy Taylor, me conecto desde los Estados Unidos de Miami. bien, gracias. Bueno, Paco, Desde Torre Pacheco, Murcia. muy bien. Y Ana, ¿qué tal, Ana? Tardes. Ana, desde Torrelodones, también un pueblo de Madrid, España. Muchas gracias. Bueno, yo desde Galapagar, también un pueblo de Madrid. Paco, todo tuyo. Vale, pues quiero recordar, corregidme si estoy equivocado, que nos quedamos a las puertas del artículo 5. Sí, El exacto. capítulo 5 corresponde a un artículo 5 titulado Causas y consecuencias del declive estadounidense. Tal y como comentaron en un artículo anterior, Chomsky sostiene que Estados Unidos está en declive y se enfrenta de modo inquietante a la perspectiva de su descomposición final. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en el país más rico del mundo. Había superado la Gran Depresión y la capacidad industrial estadounidense casi se cuadruplicó, mientras que los rivales quedaron diezmados. Al final de la contienda, Estados Unidos poseía la mitad de la riqueza del mundo y no tenía rival en seguridad. La posterior Guerra Fría consistió básicamente en los intentos de las dos superpotencias de imponer orden en sus propios dominios. En el caso de la Unión Soviética, Europa del Este. En el caso de Estados Unidos, la mayor parte del mundo. La progresiva reconstrucción del mundo industrializado incorporó nuevos actores al juego de la competencia y la paulatina pérdida de poder de algunas de sus zonas de control por la emancipación de insurgencias nacionalistas le debilitó. El declive ya era inevitable. En 1970, la porción de la riqueza del mundo en manos de Estados Unidos había disminuido hasta alrededor del 25%. Con el derrumbe de la URSS hubo un periodo de euforia que vino acompañada de una retórica de altruismo que justificaba las denominadas intervenciones humanitarias, que a ojos de las víctimas habituales, es decir, del sur global, no se trataba más que del viejo derecho de dominio imperial vestido con ropas nuevas. En paralelo, crece un peligro más para su hegemonía, los movimientos significativos hacia la democracia en Oriente Próximo y el norte de África. Era evidente el riesgo de que surgieran democracias en las que la opinión pública influyera en la política, sobre todo teniendo en cuenta que la población árabe considera a Estados Unidos una amenaza fundamental y lo expulsaría de la región junto con sus aliados si le dieran la oportunidad. En la década de 1970, la economía política pasó por transformaciones fundamentales, lo que acabó con la comúnmente denominada Edad Dorada del capitalismo de Estado. Dos elementos fundamentales de este cambio fueron la financiarización y la deslocalización de la producción. La concentración de riqueza que resultó de todo ello conllevó un mayor poder político y aceleró un círculo vicioso que ha proporcionado una riqueza extraordinaria a una minúscula minoría, mientras que los ingresos reales de la gran mayoría de las personas prácticamente se han estancado. Al mismo tiempo, el coste de las elecciones se disparó, metiendo a los dos grandes partidos más todavía en los bolsillos de las empresas. Los partidos del Congreso de Estados Unidos ahora ponen precio a puestos claves en el proceso legislativo. Los legisladores que financian el partido consiguen los puestos y eso les obliga a convertirse en servidores del capital privado, incluso por encima de las normas. A los poderes empresariales les preocupa ahora que los extremistas a los que ayudaron a poner en el gobierno
decidan derribar el edificio en el que se basa su riqueza y sus privilegios, el poderoso Estado niñera que sirve a sus intereses. El poder de las empresas a estas alturas, formado en gran medida por el capital financiero, ha alcanzado un punto tal que en las cuestiones fundamentales que debaten demócratas y republicanos están mucho más a la derecha que la población. Para la ciudadanía, la principal preocupación es la profunda crisis del empleo, pero a las instituciones financieras solo les preocupa el déficit, así que el déficit centra el debate. Y aunque el 72% de la población está a favor de abordar el déficit con impuestos a los muy ricos, ¿se entiende?, y una abrumadora mayoría se opone a los recortes en programas de salud, lo más probable es que esta segunda medida sea la que se adopta. Tal y como refleja un folleto para inversores de Citigroup, el mundo se divide en dos bloques, la plutonomía y el resto, de manera que se crea una sociedad global en la cual los pocos ricos impulsan el crecimiento y en gran medida lo consumen. Fuera de los beneficios de la plutonomía están los no ricos, la inmensa mayoría a la que a veces se denomina precariedad global, la fuerza laboral que vive una existencia inestable que se acerca cada vez más a la penuria. El autor considera que esta dinámica, junto con la bancarrota derivada del descomunal esfuerzo bélico, son signos evidentes de la degradación del país, que si bien siguen siendo el Estado más poderoso del mundo, cada vez es menos capaz de imponer su voluntad y el poder global continúa diversificándose. No obstante, aunque la hegemonía de Estados Unidos sí que ha disminuido, su ambición no lo ha hecho. Cuando leí este capítulo, me interesó especialmente la parte que tiene que ver con la representación parlamentaria, y por eso os traigo lo que sería la pregunta 9, que es: al margen de lo descrito para Estados Unidos, ¿consideras que en los parlamentos de nuestros países hay una representación ajustada a la realidad social? Es decir, ¿los temas que se debaten son los que le interesan a la mayoría social? ¿Y debiera ser este el criterio justamente? Os diré. Epa. Perdón, ya. A mí me ha interesado mucho esa pregunta, que se ve que es una reflexión que has hecho tú, Paco, porque me ha hecho darme cuenta un poco de la gran distancia que existe entre lo que podemos llamar electorado y luego aquellos que nos están representando, ¿no? En nuestro sistema de partidos, votamos a un partido y las personas que figuran en las listas de ese partido son las que el partido ha considerado que deben estar ahí, pero que no tienen mayor vínculo con los electores. No es como, por ejemplo, me parece que en Inglaterra el sistema es que, como es por demarcaciones, sí que los electores tienen relación con su candidato y el candidato tiende a estar a bien con sus electores, ocupándose de sus cosas y demás, ¿no? Aquí es como una nube, ¿no? Ese bloque de personas que se supone que son los que nos representan. Pero ¿para qué nos representan? Nos representan para legislar, fundamentalmente, y después con un derivado para gobernar, pero en nuestro sistema el Parlamento, las Cortes, que es la unión del Congreso y del Senado, conforman la soberanía. Nuestra soberanía radica en ese órgano, ¿no? Y a partir de ahí se supone que tienen que actuar legislando para solucionar problemas, para mejorar, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente como nosotros somos conocedores de cuáles son las líneas que mantienen nuestros representantes, ¿no? Y entonces se me ha ocurrido entrar en la página del Congreso y en la página del Senado y ver cuáles son las leyes que están en tramitación actualmente, ¿no? En el Congreso no hay ninguna ley en tramitación, solo hay propuestas de ley, que una es la de la amnistía,
Otra es una propuesta que está pendiente de resolver y que ya interesaría que se hiciera, que es para la ley que busca beneficios para los enfermos de ELA, que curiosamente es una propuesta del grupo de Vox, eso me ha llamado la atención, ¿no? Y luego una ley orgánica para garantizar la unidad de España, otra sobre crímenes de ETA que están sin resolver, que es una propuesta del Partido Popular, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, una reforma del Estatuto de los Trabajadores, otra de la Ley General de la Seguridad Social, otra del Código Penal y una ley de secretos oficiales. Son propuestas, todavía no están en trámite. Pero ¿hasta qué punto esos temas nos afectan directamente a los ciudadanos que hemos participado en la configuración de esta democracia, que con nuestro voto les hemos dado a ellos el poder de legislar? Pues a mí me parece que pocas de ellas pueden interesar, porque luego las que sí que están en tramitación, que son las que están en el Senado, pues por ejemplo, la Ley de Defensa y Protección de los Símbolos Oficiales. Es a quien le interesa, ¿no? La ley que modifica la ley vigente del régimen local, la ley de montes de socios. Es decir, el cuerpo electoral, los electores, los que elegimos, somos ajenos a qué es lo que luego nuestros representantes pueden solucionarnos, ¿no? Hay cuestiones que yo creo que por su puntualidad, porque se les da mayor publicidad, porque afecta a intereses particulares como las leyes de desgravación de impuestos y cuando se suprime el IVA, todo eso afecta a determinados colectivos y sí puede estar interesado. Pero como tampoco existe un vehículo de información directa de qué están haciendo nuestros legisladores, cuéntenoslo porque no nos lo cuentan. Aquí o te metes a investigar o si no, no te enteras de nada. Pues yo creo que existe un vacío o una sima entre la ciudadanía y nuestros representantes, que se supone que están legislando y luego también gobernando, ¿no? Y la pregunta era otra cosa más, que es que tu pregunta tenía otro aspecto, ¿no? Sí, por una parte era si considerabas que los parlamentos hay una representación ajustada a la realidad social. No. Y luego si debería ser el criterio de la mayoría, debiera ser el que impusiera la agenda de temas a tratar. Pues sí, debería ser, pero no lo es, porque ahí están los juegos de poder dentro del Parlamento, las presiones de los grupos, que no las conocemos muy bien, pero por lo poco que nos llega sabemos que hay aquellos un poquito merienda de negros en determinadas ocasiones. Yo a cambio de esto te hago esto, pero tú me haces lo otro, ¿no? Ese trueque que hay, que todos sabemos que existe. No creo que sea transparente, pero también es que no es transparente por eso que os digo, porque nadie nos informa, nadie nos mantiene al día de qué es lo que se traen entre manos los diputados y los en el Congreso. No, eso no nos llega, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en otros sistemas democráticos, como digo que es el inglés, me parece que ahí hay más cercanía entre los representantes y sus electores. Aquí creo que no, que hay una lejanía de entrada. No conoces a las personas a las que estás votando, salvo los líderes que encabezan las listas. A los demás no los conoces. Tienes que buscar en Google a ver quién es, a ver qué ha hecho, a ver dónde ha estado, porque no hay información de ese tipo. Creo que hay una intención de que exista esa fisura entre el cuerpo electoral y los representantes. Una intención. Sí, una intención de fisura, ¿no? Hay una intención de que estén separados. Bueno, ya. Ya. Me parece que iba Carmen ahora, ¿no? Carmen. Ah, ¿Quién gana? Da igual, bueno, venga, hablo yo después, Carmen, ya que me ha cedido amablemente la palabra. Yo le quería dar un enfoque un poquito distinto a tu pregunta, Paco, desde mi experiencia con jóvenes. Ya sabéis que soy profesora de adolescentes
Y fijaros, viven en una sociedad democrática en la que saben que hay órganos de participación y órganos colegiados. Y en los centros educativos existe lo que se llama consejo escolar, ¿no? Que es un órgano que tiene representación de todos los sectores de la comunidad educativa y los profes, por supuesto, los padres, alumnos, luego está administración, otros empleados, otros trabajadores del centro educativo y una administración del ayuntamiento, ¿no? Una representación del ayuntamiento. Los alumnos no tienen práctica de relacionarse con sus compañeros para llevar como representantes a este órgano la opinión de sus compañeros. ¿Entendéis? O sea, yo creo que eso es una cuestión de educación social, que tenemos que seguir trabajando sobre ella, aunque llevemos ya en España años de democracia, yo creo que todavía podemos seguir dando pasitos, porque muchas veces los chicos van al consejo escolar, porque bueno, se han presentado voluntariamente, poquísimos se presentan a las elecciones de todos los que hay en el centro, y lo que llevan es su opinión o la de sus compañeros cercanos, de su grupo, de su clase, porque no hay, digamos, modos, ¿no? de recoger esa información. Entonces yo creo que quizá va a cambiar esto si también los ciudadanos exigimos, ¿no? Que haya una revisión del sistema electoral o bueno, de cómo queremos elegir a nuestros representantes en los órganos administrativos de las administraciones locales, las comunitarias, etcétera, la administración central. Entonces, quizá, bueno, pues es que tenemos lo que tenemos porque, bueno, hasta aquí hemos llegado hasta ahora, pero yo creo que podemos mejorar, podemos pasar, yo creo, a una democracia mucho más participativa, ¿no? A partir de la democracia representativa que tenemos. Hasta aquí. Carmen, ahora sí. Sí, bueno, yo lo que creo es que tenemos una ignorancia supina de cómo funciona la democracia en España y cómo funciona la democracia en la Unión Europea y cuál es nuestra participación y cómo participan los estados. Ahí teníais el otro día una laguna importante en el debate anterior sobre el tema. Y eso no es culpa de nadie, porque nadie somos tutores de nadie. Tenemos ya suficientes años a partir de que somos adultos y tenemos suficientes medios para informarnos. Os ha informado a través de la página del Congreso. En televisión hay un programa en 24 horas que se llama Parlamento, que te dicen todo lo que han tratado durante la semana. Existe otro programa que se llama Audiencia Abierta, que te dice todo lo que ha hecho el rey durante la semana. Existe luego también la forma de cómo funciona nuestra democracia. Nuestra democracia es una partitocracia, quiere decirse que está derivado en los partidos el sistema representativo en el Parlamento. Entonces, ahí funciona todo con una reglamentación estricta, nada de que por influencia yo voy a meter esto que me interesa a mí. No, eso son comisiones y son propuestas para el orden del día que se llevan a la mesa del Congreso y que debe ser aprobado para debate. Entonces, lo primero es que tenemos una ignorancia supina y nos creemos que nos va a llover del cielo la información cuando lo que quieren precisamente los poderes fácticos es que estemos lo más desinformados posible. Sobre la pregunta, Paco, que haces, lo que me ha llamado la atención es el texto, que parece ser que Estados Unidos, el Congreso, ahora parece como si volviera al voto censitario, que necesita una serie de condicionantes para ser me parece que habla de los años 70, no sé si eso estará en vigor o no, pero bueno, eso es volver al siglo XIX, el voto censitario, que era pues segregar de una manera concreta a través de la economía, a través del sistema social que hubiera, y decir, tú no puedes votar, y bueno, pues volver a eso sería terrible.
porque, y no sé, a mí me ha dado la impresión de que he leído algo de eso en el resumen que has hecho. Y eso sí que me parece grave. Sí, sí, sí. Hasta ahí. Muy bien. Voy a daros unos datos que miré cuando estuve viendo el capítulo este. Me he metido en el Congreso y he visto varias informaciones sobre el perfil de nuestros representantes. O sea, No se te nuestros escucha, representantes, ya Paco. sabéis que hubo un... ¿No se me oye? ¿Se No, oye ahora? tienes que acercarte el pitorro a la boca o algo. Es muy bajo. Ya. ¿Se me oye ahora? Un Sí. poco Ahí ¿No se me mejor, oye? un poco Vale, vale. mejor, sí. Un poco más, vale. Decía que he estado mirando los perfiles de nuestros representantes en el Congreso de España, ¿no? En lo que tiene que ver... se te ha ido el enlace. Se te pierde, Paco. con Se te corta. Has quedado Paco, colgado, te has quedado colgado, Paco. entre mujeres y hombres. Es un problema de conexión, parece. Creo que es un problema de conexión. sí. Bueno, voy a hacer un último intento. ¿Ahora se me oye? Se corta, ¿eh? Pues una pena. A ver, voy a acercarme al máximo. Ahí sí. ¿Me oís? Ahora me Pasa que oís aquí, será incómodo, ¿no? Sí. pero bueno, no me importa. Decía que he estado mirando el perfil de nuestros representantes en el Congreso, en España, ¿vale? En lo que tiene que ver con mujeres, hombres, hemos hecho un gran avance, un gran avance. Hay casi de los 350 diputados, hay 130 mujeres, 130 y tantas. Esto tiene que ver con la ley que se aprobó en su momento. Bueno, se aprobaron dos leyes, una que era la ley de paridad en los partidos y luego se pasó a la ley cremallera. La ley de paridad establecía que hubiera tantas mujeres en las listas como hombres, lo que pasa es que en muchos casos se ponían al final de la lista y no salían. Y la ley de cremallera ya impuso que tenía que ser un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, ¿vale? Y eso ha cambiado bastante la representatividad de los escaños en las Cortes. Pero las grandes diferencias con respecto a la población se encuentran en la edad y en las profesiones. La edad media de las Cortes, de los representantes de las Cortes, es 52 años. El 60% son mayores de 50 años. Solamente el 35%, perdón, el 8% tienen menos de 35 años. Solo el 8%. Y y en cuanto a las profesiones, la mayor parte son o licenciados en Derecho, abogados en muchos casos, pero también jueces o gente que se mueve en ese entorno jurídico, periodistas, economistas, periodistas, economistas y luego muchos de la función pública. Sin embargo, si comparamos esto con cómo era hace unos años, pues encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, en los primeros años de la democracia española había obreros, había sacerdotes, había escritores, deportistas, empresarios, agricultores, electricistas, mecánicos, un minero y un ebanista. Quiero decir, parece evidente que hay una gran diferencia entre el perfil de la población en general y el de nuestros representados. De hecho, 9 de cada 10 en las Cortes
tienen estudios superiores, mientras que en el conjunto de la población española es el 40%, 42% creo, con lo cual es manifiesto. Y luego, perdonad, luego hice una cosa el jueves, fui al pleno de mi pueblo, al pleno municipal, a ver qué trataban. Aunque yo ya lo sabía porque había visto el orden del día, pero a ver cómo era la dinámica. Me sorprendió que la mayor parte del tiempo, porque estamos hablando del ayuntamiento, no estamos hablando de las cortes donde hacen grandes declaraciones de tipo político, sino en el ayuntamiento, que es donde se trata si se pone el semáforo aquí o si se pone los cubos de basura allí, ¿no? Pues en el ayuntamiento los grandes temas, los temas que ocuparon más tiempo, perdón, fueron una propuesta, una de cada uno de los grupos políticos, sobre el Día de la Mujer, el Día contra los Asesinatos de las Mujeres, que fue el día 25 y esto se celebró el día 28, con lo cual, y que además presentaron cada grupo político el suyo, uno PP, uno PSOE, uno el grupo independiente, que es un grupo local de aquí, y uno Vox, ¿eh? Con su particular retórica. Y luego otro sobre la ley de amnistía y la unidad de España, el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Entonces, parece evidente que sí que hay una gran brecha, ese abismo que decía Pepa, entre los intereses de la gente de la calle y los representantes políticos, ya sea de las Cortes o de cualquier otra institución. Pero Carmen quería intervenir, creo. A ver si me acuerdo, porque era algo sobre lo que tú estabas hablando y ahora mismo no recuerdo qué es lo que iba a decir. Venía a cuento. Bueno, ya me acordaré. Sáltate, que háblete ahí. A Taylor. Sí, es interesante que pasaron esta ley de Taylor. como... Sí, sí, ¿me puedo escuchar? Sí. Ok. Es interesante que pasaron esta ley Sí, sí. de controlar la composición de la corte, como, no sé, me alegra mucho que hayan propuesto esta ley. En los Estados Unidos, por lo menos, como según los libros que he leído, el mayor desafío es como quitar la influencia del dinero de los como lobbies en la política. Y entonces, como, no sé, como hay como hay varias regulaciones que regulan la influencia de dinero, como que hay límites con el dinero que, o sí, el dinero que los candidatos pueden recibir. Pero obviamente a veces personas violan estas leyes o encuentran maneras de desviar las regulaciones y muchas veces esto contribuye a que las leyes no sean como exactamente representantes de las opiniones de la ciudadanía. Entonces, como disminuir la influencia del dinero y eh, fortalecer las regulaciones puede hacer que las grandes empresas, las corporaciones tengan menos influencia. Ujú. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Carmen, ¿no te acuerdas de que No me acuerdo, ya me acordaré. Cuando me acuerdo os lo diré. No recuerdo qué era lo que quería decir. Paco, te has quedado congelado. Paco, se te escucha fatal. Si quieres, ¿quieres que lea yo el capítulo 6? Luego tú haces la pregunta. pasamos, si os parece entonces, está, como veis,
Bueno, tiene problemas de conexión. Si os parece, empiezo a leer el capítulo 6 porque creo que habíamos terminado. Y ahora cuando venga Paco ya... Ah, bueno, ahí viene. Paco, Sí, sí. ahí se te escucha bien. Ibas a leer tú, Jorge. O como quieras. Mira, justo ahora se te escucha. ¿Lo leo? Si queréis, si ves que me encasquillo, retomas tú el tema, ¿vale? Vale, venga, de acuerdo. Veo que no se me oye. Sí, comienza. A ver. Como en el capítulo anterior, Chomsky analiza el debilitamiento de Estados Unidos, los síntomas de ese declive, sus causas y los movimientos geoestratégicos con los que ha intentado mantener su poder. A su entender, el primer paso del decaimiento llegó con la pérdida de China, con lo que este verbo denota: solo pierdes lo que ha sido de tu propiedad. Pero lo peor de esta emancipación del control americano fue la determinación de Estados Unidos de poner en marcha actuaciones en aplicación de lo que se denominó teoría del efecto dominó, es decir, adopción de medidas para evitar que la entrada de un país en un determinado sistema político arrastre a otros de su área hacia esa misma ideología. Siguiendo esta doctrina, Estados Unidos apoyó a Francia en el intento de reconquistar su antigua colonia de Indochina. La derrota gala fue el prolegómeno del embrollo en la zona para Estados Unidos en que derivaría Vietnam tras su partición en 2 estados. John F. Kennedy lanzó la agresión que el autor considera el acto más destructivo y asesino de después del periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Vietnam del Sur y después de toda Indochina, que dejó millones de muertos. Todavía aumenta por los efectos de la larga duración de inundar Vietnam del Sur con algunos de los cancerígenos más letales conocidos, utilizados para destruir la vegetación y las cosechas. El primer objetivo fue Vietnam del Sur. La invasión se extendió después a Vietnam del Norte, luego a la remota sociedad campesina del norte de Laos y al final a la rural Camboya. Los bombardeos de este último país equivalieron a todas las operaciones aéreas aliadas en la región del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. En el caso de Vietnam, la elección racional consistía en destruir cualquier esperanza de desarrollo independiente e imponer dictaduras brutales en las regiones circundantes. Esas labores se llevaron a cabo con algunos éxitos. La victoria más importante de las guerras de Indochina se produjo en 1965, cuando un golpe en Indonesia del general Suharto, respaldado por Estados Unidos, inició una época de terribles crímenes que la CIA comparó con los de Hitler, Stalin y Mao. Cuando terminó la guerra de Vietnam, tras 8 horrendos años, la opinión convencional estaba dividida entre aquellos que describían la guerra como una causa noble que podría haberse ganado con más dedicación, y en el extremo opuesto los críticos para quienes fue un error que costó muy caro. Pese a la derrota americana, el planteamiento de justificación que animó esa intervención se repite años después en Irak. Defenderse de una supuesta brutal amenaza para la supervivencia, las armas de destrucción masiva. Nosotros tenemos aquí el recuerdo todavía de la foto de las Azores, de Bush, Tony Blair y José María. Y cuando las evidencias desmintieron la retórica monumental, se replanteó la justificación que pasó a ser el apoyo del anhelo de democracia. No obstante, el disimulado afán de atajar el nacionalismo ha llevado a Estados Unidos a apoyar el fundamentalismo islámico para contrarrestar esa tendencia que impulsaba un desarrollo independiente. Finalmente, en 2007, el gobierno reconoce oficialmente que un acuerdo final debería aceptar las bases militares estadounidenses y el derecho a organizar operaciones de combate y debía privilegiar a los inversores de Estados Unidos en el rico sistema energético del país. Más recientemente, los órganos mediáticos estadounidenses han empezado a difundir la necesidad de racionalización de las misiones humanitarias en el extranjero, porque estaban consumiendo la riqueza del país
al tiempo que alertan de que el poder se está desplazando al este asiático, China y la India. Chomsky considera que Estados Unidos sigue siendo una potencia dominante en el mundo con mucha diferencia. China y la India han registrado un rápido crecimiento, aunque muy desigual, pero siguen siendo países muy pobres, con enormes problemas internos a los que no se enfrenta Occidente. Hay que tener presente que el reciente crecimiento económico de China se ha basado sustancialmente en la ventaja demográfica, una enorme población en edad de trabajar. Pero el tiempo de aprovechar esa ventaja puede acabar pronto, lo que provocará un profundo impacto en el desarrollo. También en Sudamérica ha ido perdiendo influencia. En la última década, por primera vez en 500 años, Sudamérica ha dado pasos para liberarse con éxito del dominio occidental. La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que reúne a todos los países del continente más abajo del río Bravo, es un esperanzador paso emancipador más. El temor a la democracia, que ha motivado gran parte de la línea de actuación de Estados Unidos, tiene otra manifestación en su actitud ante el conflicto de Palestina, que como veréis a lo largo del libro es uno de los favoritos de Chomsky. En enero de 2006 se celebraron elecciones en Palestina y los observadores internacionales dijeron que habían sido libres y justas. La reacción instantánea de Estados Unidos fue imponer duras sanciones a los palestinos por equivocarse con su voto, por supuesto. Fue también la postura de Israel y Europa siguió los mismos pasos. Durante 40 años, Estados Unidos ha encabezado el bando negacionista respecto al asunto de Israel-Palestina y ha bloqueado el consenso internacional que exigía un acuerdo político. En su opinión, los palestinos no tienen riqueza ni poder. No ofrecen casi nada que favorezca los intereses políticos de Estados Unidos. De hecho, tienen valor negativo, como una molestia que agita las calles árabes. Israel, por el contrario, es una sociedad rica, con una industria sofisticada y de alta tecnología militarizada en gran medida. Se une a la geoestrategia un componente cultural. El sionismo cristiano en el Reino Unido y Estados Unidos precedieron en mucho al sionismo judío y ha sido un fenómeno significativo entre las élites y con claras implicaciones políticas, especialmente con la significación histórica de Jerusalén. La anglosfera, el Reino Unido y sus descendientes, está formada por sociedades de colonos que se alzan sobre las cenizas de poblaciones indígenas eliminadas o en realidad exterminadas. Las prácticas pasadas tienen que haber sido básicamente correctas, en el caso de Estados Unidos incluso ordenadas por la divina providencia. Por lo tanto, suele haber una simpatía visceral por los hijos de Israel cuando siguen un camino semejante. Perdonad. Las doctrinas providencialistas han sido un elemento clave en la cultura popular, tanto la cultura popular como de la élite de los orígenes del país. Sostienen la creencia de que Dios tiene un plan para el mundo y Estados Unidos está llevándolo a cabo con la orientación divina. Para el autor, el declive americano ha sido autoinfligido de manera deliberada cuando los planificadores, tanto privados como públicos, desplazaron la economía de Estados Unidos hacia la financiarización y la deslocalización de la producción, lo que ha provocado un círculo vicioso en el cual la riqueza se concentró extraordinariamente, de manera drástica, del 0,1% de la población, lo que provocó una concentración del poder político y, por lo tanto, nueva legislación para llevar más lejos el ciclo. Revisión de impuestos y otras políticas fiscales, de regulación, así como cambios en las reglas que regían las empresas y que permitían enormes beneficios para los ejecutivos. En esta dinámica, los radicales negacionistas del cambio climático son apoyados por el sector empresarial y cuentan con enormes campañas de propaganda, las cuales han llevado a muchos estadounidenses a tomar una postura al margen de la comunidad internacional y desdeñar las amenazas del cambio climático. Y yo me preguntaba, y os preguntaba, traslado la pregunta, la pregunta 10, que es ¿cuál es el grado de influencia de los movimientos religiosos en la política de nuestros países? ¿Nadie dispara? Carmen, perdón, Pepa. Hombre, yo creo que no se puede generalizar la influencia religiosa
en todos los países de Occidente, porque estamos hablando de los países de Occidente, ¿no, Paco? Yo preguntaba por tu país, Ah, pensando por aquí. que, Ah, pensando que contaríamos hoy con participación de compañeros de Sudamérica. ya. Pues bueno, pienso que es completamente distinta la idea del fundamentalismo religioso dentro de Occidente que puede existir en Estados Unidos y países de su entorno por esa influencia durante el tiempo del hombre blanco protestante, que es al fin y al cabo el poder de Estados Unidos parte de ahí, ¿no? El blanco protestante, que es el que dirigió la política del país en el primer siglo y bueno, y después también, ¿no? Pero en los países europeos yo creo que es diferente, no sé, la religión, la influencia de la religión que se puede bifurcar en dos líneas hacia las personas individuales y hacia la acción de gobierno, partiendo de que estamos hablando de países aconfesionales, la importancia de la religión tiene que ser cero, patatero, no puede ser, no pueden influir en nada. Ahora bien, pues hemos visto no hace muchos días como una vez que el proyecto de la amnistía sale adelante, la Conferencia Episcopal Española levanta armas, levanta voces, incita a sus fieles a que lo rechacen y demás, ¿no? Y yo cuando veía aquello era como volver al catolicismo franquista, ¿no? Al francocatolicismo aquel que era tan espeluznante. Pero no pueden pasar de ahí, no pueden pasar de hacer observaciones hacia las personas que pertenecen a la Iglesia Católica y pues allí sus conciencias hagan lo que hagan, pero a nivel de política de Estado yo creo que no tienen vehículos un vehículo para actuar, no hay posibilidades de que actúen. Como grupos de presión, sí. Como grupos de presión, sí. De hecho, el Opus Dei durante muchos años ha sido un grupo de presión religioso en este país y todos lo hemos vivido, ¿no? Y hay también una forma de intervenir desde la base de la formación de la ciudadanía, que es la educación. Y cuando la educación está en manos religiosas en un porcentaje muy alto, cuando la educación pública cede sus recursos para dárselos a la educación concertada, en la mayoría de los casos religiosa, entonces ahí sí que puede existir un problema. Esa influencia desde la base, desde la educación, desde la formación en los colegios religiosos, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero no creo que institucionalmente la religión personificada en las iglesias tenga ninguna posibilidad de actuar aquí. Y también pienso que sí, que en este país sigue siendo mayoritaria la Iglesia Católica, ¿no? Que las iglesias evangélicas tienen un poder mínimo de decisión o de intervenir en las decisiones políticas. La Iglesia sí que puede, como grupo de presión, a través de sus corpúsculos, ¿no? Pues léase el Opus Dei y demás. Y a mí me parece preocupante lo de la educación religiosa, que es hacia donde se desvían, por desgracia, los fondos públicos, quitándoselos a la educación privada. Ana de eso sabrá algo, ¿no? Bueno, ya. Jorge, ¿cómo lo Sí, ves? gracias. No, yo quería decir varias cosas. En Argentina era obligatorio ser católico para ser presidente hasta el año 94. El que lo cambió fue Menem, que era musulmán, hijo de sirios, y que para poder postularse se convirtió al catolicismo un mes antes de las elecciones. Es decir, que la religión no era de gran importancia para él con tal de llegar al poder. Eso sí, cuando llegó cambió la norma. Ahora tenemos un presidente electo que no se sabe si es católico porque dice que el Papa es el representante del maligno en la tierra, que es un comunista y es una basofia, y parece que se quiere convertir al judaísmo. De hecho,
su primer viaje ahora, hace una semana, fue a Nueva York para visitar la tumba al que llaman el Rebbe de Lubavitch, que es un célebre rabino ultraortodoxo que está enterrado en Nueva York. Es decir, que vamos a tener un presidente no solamente judío, sino hiperortodoxo y sionista que anda con el gorrito puesto. Yo no tengo ningún problema, pero se ve que hay bastante desvarío en nuestro país. Lo digo porque decías, ¿qué pasa en tu país? ¿No? Yo estoy hablando ahora como Argentina. Tengo los dos pasaportes, Paco? No te olvides. Em, pero bueno, yo pienso que en España la religión incide menos que en Argentina. En Argentina tiene algo más de predicamento porque sigue siendo viene un poco atrás en la transformación, en la laicidad. Pero eh, Pero hay ¿cuál fue la países, pregunta? Me desconecto. ¿en qué medida la La religión? 10. Estamos ahora con la pregunta 10. La Sí, sí, me influencia desconectó. de ¿Cuál fue los religiosos. ¿Cuál es el grado de influencia de los movimientos religiosos en la Ok, política de tu ok, país? gracias. Yo aquí en España no, es verdad que la iglesia en los gobiernos del PP y tal sale a la calle o cuando es reclamos de tipo contra la ley del aborto y tal salen, pero me parece que tienen muy poco peso, cada vez menos, creo. Ahora he visto que frente a Ferraz solamente queda un grupo todas las noches que van a rezar el rosario, es decir, que lo que más perduró fue la fe. Es decir, el querer echar al gobierno porque es un desastre, pues ya todos se han ido de esa idea porque era absurda. Solamente quedaron los más fanáticos religiosos que van a rezar el rosario. ¿Para qué? Para que se vaya Pedro Sánchez, para que lo metan preso, no sé. En fin, hay países donde la religión gobierna directamente porque la ley es la Sharia, por ejemplo. Países musulmanes que tienen incorporada la ley religiosa como constitución. Pero bueno, en fin. En síntesis, depende mucho en qué país estemos hablando, Mm. nada más. Carmen, Sí, mira, yo, como todos sabéis, yo soy socialista de izquierda, pero tengo que decir que lo peor que ha hecho el socialismo desde que ha llegado al poder ha sido permitir que la Iglesia esté permeablemente y permanentemente metida en todos los ajos de la vida española. La Iglesia no ha permitido que se imparta la enseñanza de ciudadanía. No ha permitido que se quite la religión como materia computable para la selectividad. La Iglesia retrasó enormemente la ley del divorcio igualitario, la ley de divorcio, la ley del aborto. Y lo peor que ha hecho Felipe González, entre muchísimas cosas que ha hecho malas, fue el hacer concertados a los colegios privados. ¿Por qué? Porque les ha permitido que recibiendo dinero público mantengan su ideario religioso. Cuando tú metes a tu hijo en un colegio concertado, tus hijos pasan por el aro de ese ideario religioso que tenga el colegio. Entonces, ahí es donde va la carga de dinamita que ha dicho Pepa muy bien, de dónde está la influencia de la religión católica en esto. Los niños ahora, la mayoría, llevan las pulseritas de la banderita española. Eso ya sabemos que significa pues una cierta orientación de decir, y bueno, en muchos colegios no les dejan que se peinen como es la moda o que lleven ciertos vestidos o ciertos pantalones. Y luego, lo peor que ha hecho la Iglesia, que se lo ha permitido Aznar con el concordato, es que se ha adueñado de todo el patrimonio histórico de este país. Se lo ha apropiado
Ahora está en el litigio a ver si lo recuperan, pero se lo ha apropiado inmatriculándoselo en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque Aznar permitió en el concordato que ellos fueran notarios. Entonces, juez y parte, ¿qué han hecho? Irse a territorios donde han visto los registros que hay de iglesias y de tal cosa y de tal otra, han visto que no hay registros, que no existían esos registros en el registro de la propiedad y lo han inmatriculado ellos a nombre de la iglesia. Y vamos, lo último ya que me enteré hace ya bastantes meses es la mezquita de Córdoba. Entonces, la iglesia sigue teniendo un poder en España vergonzoso. A mí me da asco, cada vez que los veo me dan ganas de coger las armas estas que tenían los que quedaron después de la República, porque es que han hecho verdadero daño en este país, verdadero daño, con ese puritanismo asqueroso. Es mentira, que todo eso es mentira, vamos, es que es algo, pero es que si tú te vas a las iglesias están a tope, no cabe un alma en los asientos, cada día más, cada día más, cada día más. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un sitio de dar empleo a los hijos. Están convirtiéndose en un lobby de poder que bueno, pues donde existe el poder precisamente es donde se tiene el dominio. Hasta ahí, porque me enervo y digo barbaridades. Sí, sí. Taylor, cuéntanos cómo es allí. Sí, me gustó como el libro explicó por qué los evangélicos son en gran parte de la política en los Estados Unidos y explicó que es porque los republicanos no pudieron encontrar como diversas facciones con mucho poder en el país. Entonces, escogieron dos, no sé, facciones muy grandes. Primero, los nativistas, las personas que no les gustan que los inmigrantes vengan al país porque están robando no sé, los empleos y los sueldos de los americanos, y también los evangélicos, porque, no sé, tenían que encontrar otra grupo muy poderoso con muchas personas para que pudieran tener bastantes personas apoyando su partido. Y también fue un poco raro leer lo de los evangélicos que apoyan el Estado de Israel, como que es parte que piensan que para que la profecía pueda llegar al fin, la profecía en la Biblia, tenga que crear un Estado de Israel. Y por eso como este vínculo entre ciertos evangélicos y las personas que apoyan el Estado de Israel. Y yo pienso que ha tenido malos efectos, como efectos dañinos sobre la política, porque obviamente han anulado la ley de Roe versus Wade. Entonces, parte de esto es porque el gobierno está controlado, no el gobierno, pero la Corte Suprema está mayoría de republicanos. Entonces, por eso muchos de los candidatos, las jueces allá, fueron elegidos por presidentes republicanos, que su base principal es los evangélicos. Entonces van a apoyar las cosas que apoyan su base, que es como um, eh, minimizar o contrarrestar las leyes de aborto. Entonces, como hacer que sea aún más difícil que una mujer, un adolescente, tenga un aborto en los Estados Unidos. Y obviamente yo recuerdo cuando leí sobre el artículo en el día que promulgó la ley, que muchas personas estaban generalmente pobres, tenían que viajar muy lejos a otros países, a otros estados para tener un aborto, y es como obviamente ya no tienes los medios para pagar la suya, entonces ya tienes que encontrar una manera de viajar a otro estado. Entonces es como malos efectos
del vínculo de los republicanos y los evangélicos. Ujú. Carmen, creo que tenías algo pendiente. Sí, es simplemente un apunte, y es que lo único que ha parado a la Iglesia hoy por hoy han sido las feministas. Porque mira, el Gallardón, que ya sabemos que era, me parece que era del Opus, Ujú. Gallardón, estuvo a Sí. punto de tirar abajo la ley del aborto. Si las feministas no nos echamos a la calle y paramos esa barbaridad que le costó dejar el gobierno, claro que se ha ido a un puesto mucho más tranquilo y mejor, porque es consejero de la Comunidad de Madrid, como Leguina, que ganan un pastón por no hacer nada todos los meses. La última vez que leí lo que ganaban eran cerca de 9.000 euros mensuales, por tocarse a dos manos la entrepierna. Entonces, la iglesia hace estragos allá por donde puede. La única manera que hemos tenido las feministas de parar esto es echarnos a la calle y montar el pollo. Hasta ahí. Muy bien. Yo querría decir solamente dos puntualizaciones. Es verdad que en España no tiene la fuerza que pueda tener en Argentina, ¿no? Pero en la pasada campaña electoral hubo un movimiento importante en busca del voto evangelista, ¿no? Por algo será, quiero decir. Hace 2 días vi un vídeo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de vuestra presidenta, diciendo que decía, propongo un pacto para recuperar la cultura religiosa, ¿no? Quiero decir que parece que apunta a eso, ¿no? A buscar ese caladero de votos, ¿no? Pues si uno busca un caladero de votos, seguramente tendrá que hacer concesiones a esos electores, ¿no? Claro, esto a lo mejor no es lo de Argentina y desde luego nada tiene que ver con la presencia de la religión en otros gobiernos, ¿no? Como en los gobiernos donde está la ley islámica, ¿no? Y quiero recordar que en Palestina, en Gaza en concreto, y ahora tan de actualidad, el gobierno lo ocupa a Hamas y Hamas sí que impondría una ley islámica, ¿no? Que muchas veces parece que olvidamos esos matices, ¿no? Independientemente de lo que esté ocurriendo y de la valoración que hagamos cada uno de esa contienda bélica. Si es que hay gente, Pato, como decía el torero, porque Sí. ¿qué me dice el de los ricitos? Es que y han pasado 21 siglos. Ahí los tienes. El problema no es que tengan ricitos, el problema es en qué El medida... problema es la cultura que hay detrás de eso. ¿En qué La medida cultura que hay detrás de eso, que yo la última vez que estaba en Nueva York, bueno, la última y la única, hay un barrio entero enorme de judíos, enorme, pero judíos ortodoxos. Y los ves cargados de críos como regueros en fin, que esto es una cosa pero es bestial. negativo, pero eso Bueno, no es negativo, ¿no? Este barrio está en Brooklyn y se originó cuando los pogromos polacos y rusos y cuando la invasión de Hitler en Polonia, que tuvieron que salir los revés de allí, y uno que tenía un gran predicamento se instaló en Brooklyn en una dirección que es muy famosa, y a partir de ahí se formó el núcleo ultraortodoxo en Brooklyn, pero tiene su origen ahí, en la huida de Europa. bueno, simplemente quería decir que en Buenos Aires también hay bueno, en Argentina en su conjunto, pero en Buenos Aires hay una colectividad enorme judía y un barrio donde te encuentras con todos los ortodoxos, que es el barrio de Once. Sí, a mí me ha Y llamado además, mucho la atención, Jorge, que las entrevistas que hacen a los judíos de Israel son todos argentinos.
Y, sí, y bueno, porque buscan gente que hable español y al final son argentinos. Pero digamos, hay un montón, hay un montón. Y fíjate que Argentina juega un papel porque tuvo dos grandísimos atentados. Volaron la embajada de Israel, volaron la AMIA, que es la mutua judía. Hace, no sé, 15 o 20 años fueron atentados brutales que parece que estaba Hezbollah metido y Irán. Nunca se llegó a demostrar exactamente, pero bueno, es evidente. Y ahora hay miedo de que como nuestro presidente electo, que se le va un poco la olla, está flameando la bandera de Israel, se va a visitar al patriarca a Nueva York, me parece como que quiere que, no sé, es que Argentina es un objetivo, entonces al final también, porque es casi como pro-israelita, pero llevado al tope, ahora mismo con este presidente. A ver si quiere que vuelvan otra vez para allá, para Argentina, todos los que se fueron a Israel. No sé lo que quiere. No, quería decir que cuando leímos La huida hacia Europa, de un periodista francés, creo que era, eh, decía cómo estaba creciendo el protestantismo en África, todo el evangelismo, todas estas líneas, y también está creciendo muchísimo en Latinoamérica, y gracias a esos movimientos ganó Bolsonaro, y también votaron por Milei, porque es una religión funcional al neoliberalismo, porque promueve la libertad El éxito. individual, el éxito, no genera, todo es hiperindividualista, es espantoso, y bueno, ahí están. En fin, nada más, no digo más. En este capítulo, al final del capítulo, hacía una mención a esa dinámica. Tenía también una repercusión sobre la opinión sobre el cambio climático, ¿no? Decía que eran negacionistas en su mayor parte, el sector empresarial, y que cuenta con enormes campañas de propaganda, las cuales han llevado a muchos estadounidenses a tomar la postura al margen de la comunidad internacional y a desdeñar las amenazas del cambio climático. Y yo quería plantearos qué papel está jugando, qué creéis, qué papel está jugando la clase empresarial en la evolución del cambio climático. Si puede el capitalismo verde, el llamado capitalismo verde, frenar la carrera al cataclismo medioambiental, y a qué se puede atribuir que haya tantas resistencias a la transición ecológica y que se la tilde de ideología progre. Carmen, perdón, Pepa. Bueno, la cuestión esta del capitalismo verde, que yo no estaba muy informada, he estado leyendo un poco esta mañana, y indudablemente estos grupos lo que promueven es la privatización y mercantilización de los recursos naturales, es decir, quieren controlar el capital natural. En principio por ideología o por utilitarismo, y también por lo que te sale de dentro de las tripas, ¿no? Pues piensas que malamente el capitalismo puede actuar en beneficio de la comunidad general, ¿no? General. El capitalismo va a lo suyo, es su propia esencia, ¿no? Va a ganar, va a tener beneficios. Pero luego, por otro lado, si observamos las políticas a nivel mundial, estatales primero y luego supraestatales a nivel mundial, a mí me da la sensación, puedo estar equivocada, claro, porque tampoco lo he estudiado muy así en profundidad, pero me da la sensación de que las políticas de Naciones Unidas, de la Unión Europea, van un poco a la deriva, porque en cuanto se descuelga de los acuerdos un país que genera mucha traza de carbono, pues ya la tenemos fastidiada. O sea, si Estados Unidos no confirma el protocolo de Kioto o el acuerdo de París, pues es que nos da igual tenerlo, porque mientras Estados Unidos y por supuesto China, que va a su bola y que no se apunta a nada de esto, pues si es la mayoría de las emisiones
que se están produciendo se producen en esos dos países y está como descontrolado todo, ¿no? Pero bien, sentadas estas bases, pienso por sentido común, a mí me parece por sentido común, que ambas acciones tienen que ser conjuntas, tienen que colaborar unos con otros. Es decir, los estados y las organizaciones supranacionales tienen que marcar unas pautas, tienen que fijar unos objetivos, tienen que crear unas restricciones. A mí no me vale lo del comercio de emisiones, esto de que, bueno, puedes emitir hasta tanto, pero yo te compro lo que emito de más y no, por favor, eso, lo del comercio de emisiones es como algo absolutamente en contra del principio que tiene que inspirar todas estas políticas, ¿no? Pero también los estados y las organizaciones supraestatales necesitan del capital privado para poder llevar a cabo toda la planificación. Es decir, que si la industria, los estados tienen que decirle a la industria, oiga, mire usted no puede crear más emisiones ni por esto, ni por lo otro, ni por lo más allá, ni residuos, ni por esto, ni por otro, por lo demás allá. Pero si las empresas no colaboran, eso no va a ningún sitio, porque todos sabemos que las grandes empresas, las multinacionales, les importa un pito que les pongan una multa supermillonaria porque tienen dinero para pagarla y siguen enriqueciéndose, ¿no? Es decir, que mientras no haya una línea, pienso, que esto me lo saco de mi cosecha, que mientras no haya una línea conjunta de actuaciones entre las organizaciones mundiales, que por supuesto China queda al margen y eso es un problema tremendo, que todos firmen los protocolos, que todos estén de acuerdo y que el sector privado colabore, pues no vamos a ningún sitio. Tengo esa sensación. No sé a vosotros qué os parece. A ver, decidme. Taylor, ¿cómo lo ves? Sí, de hecho, Chomsky tiene un libro sobre el cambio climático y tiene una propuesta muy larga, muy detallada sobre cómo luchar contra el cambio. Y siempre que leo cosas así, es como va a requerir tanto sacrificio de tantas empresas, tantas partes del gobierno. Y no quiero ser como pesimista, pero a la misma vez es un poco idealista porque no sé, hay que primero controlar los intereses de las corporaciones que tienen sus propios abogados, como de universidades muy prestigiosas. Entonces, lidiar contra las empresas, lidiar contra la gente que no quiera hacer los cambios en su conducta, en su estilo de vida. Y también es muy costoso. Entonces, de cierta forma, hay que hacer recortes o eliminar recortes de impuestos, encontrar la manera de financiar todos estos proyectos, porque son proyectos que van a requerir que todos estén de acuerdo con sacrificar lo suyo. Y no pienso que sea algo realista decir que vamos a eh, regular las empresas y hacer que no puedan sacar el mayor provecho, la mayor renta de sus trámites y también pensar que los ricos en el país van a querer, no sé, tener que, por ejemplo, una de las cosas que proponen es como que tomas autobús, que vas en bicicleta por varias partes, es como, no es muy realista que la gente haga estos tipos de sacrificios a largo plazo. Entonces hay que encontrar un lugar en el medio para que no sea tan extremo, pero a la misma vez no resulte en un cambio nulo. Jorge. Sí, yo creo que las empresas y el Estado no les exigen o hacen nada. Lo que pasa es que ahora mismo hay una serie de exigencias, no solamente del Estado, sino también, por ejemplo, yo lo veo en mi trabajo, eh, los inversores que hacen edificios, por ejemplo, edificios de oficina y luego los quieren vender, pues si esperan que se lo compre un fondo, pues tienen que hacerlo con certificaciones medioambientales, cada vez son más exigentes los fondos que compran y los precios suben si los edificios cumplen con ciertos parámetros, ¿no? Pero bueno, por otro lado hay mucha cosmética, hay mucho greenwashing, ¿no? De parecer green, pero es simplemente una apariencia.
Las empresas se llenan mucha la boca de un término nuevo que ahora se usa mucho, que es el ESG, que es un acrónimo del inglés, Environmental Social Governance, que es que las empresas tienen que tener un compromiso con el medio ambiente, la sociedad y con la gobernanza, y se vende mucho humo. Yo no veo realmente que sean las empresas las que van a lograr frenar el cambio climático. Son los estados los que tienen que actuar. Creo que el que con más fuerza está actuando es Europa, pero el resto del mundo va bastante por detrás. No estamos cumpliendo las metas. Siempre que se fija una meta se falla. Creo que ahora la meta es que para 2050 la temperatura no suba más de 2,5 grados respecto a la de 1990, ¿no? Creo que es así, pero ya vamos mal. No, va a ser muy difícil. Las últimas proyecciones dicen que a fin de siglo vamos a tener una subida de 4,5 grados. Eso ya es brutal, eso ya es megatormentas, extinción de miles de especies, digamos que vamos fatal. En síntesis, el capitalismo verde, pues debería, pero no. Y aparte, hay líderes ahora que están negando este tema. Y vuelvo a Milei, que dice que el cambio climático es una invención del marxismo cultural, que coincide con la opinión de Trump. Y Trump es probable que gane, muy No, probable que gane el año que viene. no. Todo indica que es el mejor ubicado para ganar. Si gana, apaguen todo. Sí, pero Apaguen con todo. todos los litigios que él está enfrentando, yo pienso que esto va a frenar su posibilidad de ganar. Como tiene 3 o 4 juicios en diferentes estados por varias causas. Sí, pero si él logra retrasar las sentencias, que es lo que él va a lograr, porque está todo el Sí, tiempo sí. apelando y tal, y llega a ganar, él propio se puede indultar, él mismo se puede indultar. Es Sí, una eso es cosa verdad. alucinante de la ley norteamericana. Es decir, que él lo que tiene que Ujú, lograr es llegar, ganar, indultarse, bye. ujú. Sí, sí. En síntesis, que hable a otra persona más optimista. Hermoso Rosario, para que No, el Rosario tienes que ir a Ferraz. no. Lo están leyendo ahora, Pepa. Bueno, para los que no son de aquí, Ferraz es la Yo he calle levantado donde está la manita. Sí, perdón, Carmen, sí. No, no te preocupes. Mira, a ver, hay una cosa clara y es que ponemos muchas objeciones a todo lo que es la... ¿Me oís? Sí, Sí, perfectamente. Es que he hecho algo que no veo nada de la pantalla. Se te habrá ¿Eh? minimizado la Sí, se me ha pantalla. minimizado, pero no sé ampliarla porque Abajo, seguramente busca ahora ya, el ya, icono. Ahí. ya. Eh, Mira, hay muchísimas cosas que se han beneficiado lo que es el desarrollo industrial, como por ejemplo el amianto, se ha suprimido de las construcciones, el tema de la industria de la minería se ha modificado muchísimo el riesgo que corren los mineros. O sea, sí que cuando hay acuerdos de países miembros de un acuerdo en llevar adelante unos objetivos, sí que es muy importante que esos objetivos, pues de alguna manera se vayan cumpliendo, aunque sean tarde. Entonces, ahora mismo tenemos en Europa lo que se llama la Agenda 2030, que si quieres, Jorge, la pones ahí en la Sí. pantalla. Entonces, la Agenda 2030 pues te habla de unos objetivos de aquí a 2030, donde hay 193 países que han firmado esa agenda. Mm. Entonces, ahí se está hablando del desarrollo sostenible y de algo importantísimo, y es que lo primero que hay que eliminar es la pobreza. Entonces, todos los países que se han comprometido con esa agenda, pues de alguna manera las empresas que van a recibir subvenciones derivadas de
una acción sostenible de todo esto, pues van a tener que cumplir una serie de desarrollo mejorando la calidad del medio ambiente y acordaros de los vertidos de antes, los vertidos que se echaban a los ríos eran contaminantes a tope, no había ningún filtro de ningún tipo. Ahora es casi imposible ver vertidos que contaminen como antes de forma indiscriminada, matando millones de peces. Se ve todavía, pero cada vez menos. Entonces yo sí creo que puede haber un desarrollo sostenible y que este desarrollo sostenible pues sea unos objetivos pues como los que se han puesto los países de la OTAN de no proliferación de armas nucleares, de no proliferación de armas químicas, de no proliferación o sea, una serie de cosas muy perjudiciales para el ser humano. Entonces, yo sí tengo esperanza en que todo esto se vaya cumpliendo. Ahora mismo el ferrocarril va a cumplir un objetivo impresionante en toda Europa porque va a permitir trasladar mercancías de forma no contaminante y va a quitar de la carretera muchísima polución. Porque ya el AVE que han hecho a Vitoria ya tiene esta circunstancia, que no contamina absolutamente nada, porque tiene un sistema nuevo que lo irán implantando en todo. España es el segundo país del mundo en líneas de AVE. Entonces, yo sí creo que el desarrollo sostenible, pues las empresas es que se benefician de hacer las cosas bien porque reciben subvenciones muy importantes. Hasta ahí. Si me permites, Paco, quiero agradecerte, Carmen, porque me has devuelto el optimismo. Yo también pienso así, lo que pasa es que a veces me vengo abajo. La Agenda 2030 me parece excepcional, un acuerdo de 195 países. ¿Quién va a discutir estos objetivos? Bueno, pues ahora toda la derecha y la ultraderecha la discute y dice que la Agenda 2030 hay que derogarla, que es una basofia, tanto lo dice Vox como lo dice Milei. Es una cosa de locos. Le están dando vuelta al relato. Dicen que esto lo creó el Foro de Davos. No, no lo creó el Foro de Davos. 190 y pico países. Yo no sé, pero Pero, nos Jorge, está viniendo encima a todos. ten en cuenta que la derecha, pues cuando ya está un plan organizado y tiene una infraestructura muy, muy compacta, o se une de alguna manera sus empresas pidiendo subvenciones con estos objetivos, aunque no lo digan, o se quedan fuera del mercado. Mm, Porque ahora mismo una de las cosas importantes que hay para que te den un piso es que cumpla el plan de estabilidad te tienen que dar del sistema energético, te tienen que dar un certificado de que cumple el sistema energético, que es la revisión de todos los cables que antes estaban podridos, sí. Entonces, yo creo que sí, que se acotan cada vez cosas mejores. Y lo Ujú, que más me gusta de esa agenda es la eliminación de la pobreza. sí, Es el objetivo prioritario. de acuerdo. Me alegro de ese aire de optimismo con el que terminamos esta respuesta, ¿no? ¿No se te entiende, Paco? Digo que me alegro del aire de optimismo de estas respuestas últimas. Claro, es Me parece. que pienso, Paco, una cosa, que este Chomsky, pues claro, las cosas que plantea son
cosas que han pasado ya. Y está explicando cómo se han producido pues, los grupos de presión, los grupos de poder, los grupos de todo esto. Y este libro, yo no sé, me parece que era de los años 90 o algo así, ¿no? El problema es que lleva artículos de esos años. Claro. Es más reciente, pero lleva artículos desde esos años también. Claro. Entonces, estos libros quedan ya como históricos, como algo que ya ha pasado, pero que se ha pasado ya a otra historia. Pero Entonces, yo no lo veo el otro día como Carmen. planteabais lo de la Unión Europea, si se perdía Sí. soberanía por los países miembros, y bueno, es que yo me quedé un poco así, digo, qué pena que no haya estado yo en el debate, porque es que muchas veces, te lo digo de verdad, que adolecemos por lo que sea, por lo que sea. Yo no me meto en qué le interesa a cada cual, pero sí que es verdad que informándote un poco de lo que se ve, de lo que se está hablando por el mundo, pues tienes un criterio u otro. Claro. Entonces, claro, Pedro Sánchez está metido en todo esto hasta la médula. Ya. Yo de todas formas no soy tan optimista. A lo mejor es que no me informo en los mismos sitios que tú, Carmen, pero no soy tan optimista. Me cuesta creer que la iniciativa privada, que las empresas con ánimo de lucro puedan ser la salvación de esta deriva a la que nos ha llevado precisamente esta dinámica capitalista. Me cuesta. Yo creo que la clave está en esa parte del 2030 que tú decías de la pobreza. Es decir, de hecho creo que el capitalismo verde, lo que se le achaca al capitalismo verde es que es un intento de evitar que se busque una solución más radical. Que esa solución más radical es la que creo que es la única que puede evitar la debacle, que es que no ir a la confrontación entre los poderes y la población. Pero es que, mira, Sí, hay que capitalistas y sean los poderes capitalistas. que nos lleven a la salvación, mal. Aunque es verdad que hay pequeñas batallas, pero son como poco cuestionables. Tú hablabas hace un momento hacías un elogio del AVE. El AVE es carísimo, carísimo. El coste, también los billetes. Y eso que está en parte subvencionado, ese billete. Pero es carísimo. Por lo tanto, no tiene acceso todo el mundo. Pero es que además hay ahora un mantra que parece que nadie cuestiona, que es que la energía eléctrica es la energía limpia. Pero si la energía eléctrica en gran parte se hace con carbón y gas, la gente se cree que es el agua que cae por la presa y mueve una turbina. No, no, no. Eso es una parte, pero hay mucha más que tiene que ver con el carbón y con el gas. De hecho, si había subido tanto la energía eléctrica estos últimos años, ha sido porque la guerra nos había cerrado el consumo de gas que venía de Ucrania. Mira, Paco, cuando he estado en Córdoba hace como 2 meses, coincidimos con unas niñas de unos 20 y pocos años en el viaje de Córdoba a Madrid, de regreso. Y estas niñas tenían que esperar a que viniera un tren que no era el AVE, era el AVLO. Sí. AVLO. Hablo. A nosotros nos costó el billete cerca de 60 euros, a ellas no les llegó a 10. O sea, que eso que estás diciendo no es cierto. El billete de este sistema de transporte nuevo, hablo del Ouigo, no sé si habrá algún otro operador barato, pero esos dos, uno de Renfe y otro francés. Irio. ¿Perdón? Irio también es otro operador. Otro operador. Pues esos Irio. es que son billetes tirados. Es que la gente joven está pudiendo ahora viajar
a todos sitios. Yo cuando me dijeron el precio me quedé, digo, pero ¿os ha costado mucho sacar el billete? Y dice, no nos ha costado mucho sacarlo. Lo hemos sacado con tiempo, pero no ha sido de un año ni nada de eso. Ya. Entonces, no. El AVE Madrid-Asturias. Acaba de El AVE inaugurarse. Madrid-Asturias, lógicamente, ahora mismo tendrá un precio elevado porque ha habido una, Te iba a se hablar- habla de que es te iba- el te iba a hablar- proyecto español más importante industrial de la época, el de ingeniería, el más, o sea que es un proyecto, por lo visto, de ingeniería de muchísima importancia, porque ha Sí. tenido que atravesar pues todo lo que es la sierra. Hay un túnel de 25 kilómetros, que es el más largo de Europa. Y el más caro. Claro, todo eso hay que pagarlo. Claro, pero que ese dinero no llueve del cielo, Carmen. Pues Que yo, ese bendito sea Dios, pues estoy pero deseando ir a Oviedo. pero se le trae de otros sitios. ¿Eh? ¿Sabes cuánto cuesta el kilómetro de esa línea? 80 millones de euros, kilómetro. Pues yo encantada de darlo con mis impuestos. Bueno, Y que lo pongan ya a Extremadura, por favor. Eso sí, el día que coja el AVE a Asturias, llevaré una pancarta. ¿Y Extremadura para cuándo? pues vale. ¿Alguien más quiere hacer un comentario respecto al capitalismo verde? Y ¿No? otra cosa que te voy a decir, Paco, es Ujú. que, mira, hablando así con gente, cuando yo trabajaba, ¿no? Y algunas veces comíamos distintas personas, y bueno, pues era gente que viajaba, yo también, etcétera. Y estábamos hablando de la pobreza que había en España, tan visible, tan visible. Y bueno, me acuerdo que uno de los que estaba en la mesa dice, esto en los países escandinavos se pegan un tiro si tienen esto en las calles y si tienen esta pobreza en sus países. Dice, esto es un tema cultural del empresariado. No se lo permiten en los países escandinavos estas situaciones de pobreza. Pues bueno, ahora lo han metido en la Agenda 2030. Ujú. Ya tenemos en el gobierno que van con el salario mínimo interprofesional a la valoración media del salario que se esté cobrando ahora mismo en España. Es que son unos avances que cuesta, luego te viene la derecha y te pega un palo y claro, es que es lo que no se puede permitir. En esa estamos. ¿Alguno más queréis hacer algún comentario o seguimos con el punto 7? No, yo solamente decirte, Paco, que gracias por lo del capitalismo verde, pero no tenía ni idea, pero me voy a informar, ¿vale? Muy bien. Pues arrancamos con el capítulo 7, la Carta Magna, su destino y el nuestro. Chomsky considera que se están avasallando los principios de la Carta Magna, documento de gran valor simbólico para los angloparlantes y que establecía los límites del poder del rey. Se consideraba uno de los antecedentes más importantes del constitucionalismo y un precedente de la Declaración de los Derechos Humanos. Lo crucial es que la Carta Magna de las Libertades se refiere a la petición del rey Carlos por parte del Parlamento para que reconociera que la soberanía era la ley y no la corona. La discusión derivó en guerra civil y en la restauración monárquica en la persona de Carlos II. Esa posición de predominio del imperio de la ley sobre la arbitrariedad real era la que defendía tenazmente Roger Williams, fundador de la primera sociedad libre en lo que ahora es el estado de Rhode Island. Finalmente, el rey se vio obligado a conceder una carta real para las plantaciones de Rhode Island en la que se declaraba que la forma de gobierno es la democracia y se garantizaba la libertad de conciencia que separaba la Iglesia y el Estado. Unos años después, la Carta de las Libertades se enriqueció con la ley del habeas corpus. Acompañaba a la Carta de Libertades la Carta Foresta o Carta del Bosque, que restablecía los derechos de los hombres libres para acceder al bosque real,
derechos que habían sido conculcados. Conviene aclarar que el concepto bosque para los normandos era, más que de árboles, significaba un área cerrada, páramos, humedales, pastizales. La Carta Foresta proporcionaba cierta protección económica para los hombres libres que usaban el bosque para buscar comida y dejar a pastar a sus animales. Protegía de la privatización de los bosques comunes que se mantenían colectivamente, explotándolos para todos y preservándolos para las generaciones futuras. Sin embargo, actualmente el punto de vista imperante apunta a la ineficacia de la gestión comunitaria de los bienes, en consonancia con el individualismo de la moral capitalista. Un equivalente internacional es el concepto de terra nullius, empleado para justificar la expulsión de poblaciones indígenas en las sociedades de asentamientos colonos de la anglosfera, o su exterminio. Según esta útil doctrina, los indios, se refiere a los americanos, no tenían derechos de propiedad porque eran nómadas en una tierra salvaje. Por consiguiente, los esforzados colonos podían conferirle valor a lo que no lo tenía al darle a la tierra salvaje un uso comercial. A esa idea de la mala gestión de los comunes, Chomsky contrapone el estudio de Elinor Ostrom, Nobel de Economía de 2009, que señalaba que las reservas de pesca, los pastos, los bosques, los lagos y las aguas subterráneas están mejor gestionados cuando hay un uso compartido. Pero los esfuerzos por desacreditar esta idea de lo compartido, de la unión, del esfuerzo común, resulta aplastante. La herramienta fundamental es la que el economista Forsyth Veblen llamó fabricación de deseos, que básicamente consiste en dirigir a la gente hacia cosas superficiales de la vida, como el consumo de moda. De esta forma, la gente puede atomizarse, se pueden separar unos de otros, ya que solo se busca el beneficio personal y se aleja a las personas del peligroso esfuerzo para pensar por sí mismas y enfrentarse a la autoridad. Esta técnica tiene en el campo de lo político lo que el intelectual Walter Lippmann denominó ingeniería del consentimiento, un nuevo arte en la práctica de democracia que convierte a la población en espectadores no participantes de la acción. La gente era demasiado estúpida e ignorante para que se le permitiera gobernar sus propios asuntos. Esta tarea tenía que dejarse a una minoría inteligente y no conviene tampoco ser demasiado transparentes porque no lo van a entender. La estrategia tiene como objetivo que la ciudadanía de Estados Unidos no advierta que las políticas estatales son inmensamente regresivas y que, por lo tanto, refuerzan y expanden la desigualdad social. La retórica induce a pensar que el gobierno ayuda solo al pobre que no lo merece, pero realmente se sigue apoyando al rico contribuyente. Con el tiempo, a medida que las sociedades se hicieron más libres y el recurso a la violencia de Estado más limitada, la urgencia de concebir métodos sofisticados de control de actitudes y opinión no han hecho más que crecer. El activismo en la década de 1960 suscitó preocupaciones en la élite por la excesiva democracia y provocó un llamamiento a imponer medidas de más moderación en la democracia. Y una de las preocupaciones era la de introducir mejores controles sobre las instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes, las escuelas, las universidades y las iglesias. Una de las muchas manifestaciones de este deseo ha sido el brusco aumento en el precio de las matrículas universitarias. Mediante la deuda universitaria, los jóvenes quedan atrapados y controlados a menudo durante el resto de su vida, lo cual contribuye a un adoctrinamiento más eficaz. Otra de las degradaciones de los principios de la Carta de Libertades ha venido marcada por la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo por sus iguales, aunque ese privilegio para las personas inicialmente solo se entendía para los varones blancos. Después de la Guerra de Secesión, enmiendas de la Constitución extendieron el derecho sobre el papel a los afroamericanos, aunque un acuerdo norte-sur permitió una criminalización de los negros que llenó los presidios y ayudó a la revolución industrial proveyendo de mano de obra barata. Después de la posguerra se produjo una gran oferta de trabajo. Un hombre negro podía conseguir un empleo en una planta de automóviles sindicalizada, ganar un salario digno, comprarse una casa y quizá enviar a sus hijos a la universidad. Eso duró unos 20 años, hasta la década de 1970, cuando la economía fue radicalmente rediseñada según los nuevos principios neoliberales imperantes, con un rápido crecimiento de la financiarización y la deslocalización de la producción,
la población negra de repente, superflua en gran medida, volvió a ser criminalizada. Además, el concepto persona se ha ampliado a las personas jurídicas, las corporaciones. Estas ficciones legales colectivas, establecidas y sostenidas por el poder del Estado, tienen los derechos plenos de personas de carne y hueso. En realidad, muchos más derechos, gracias a su escala, su inmortalidad y la protección que supone la limitación de responsabilidad. Más recientemente, en las presidencias de Bush y Obama, se han producido nuevos atropellos al habeas corpus con el encarcelamiento allende los mares, la permisividad con la tortura y las ejecuciones sin juicios previos, como ocurrió con Osama Bin Laden. Chomsky enumera algunos ejemplos concretos recientes de ataques directos a la Carta Magna, como la condena a una organización por prestar asesoramiento legal a una organización considerada terrorista, el PKK kurdo, o la suspensión de la red asistencial somalí al-Barakat con la insustancial acusación de que financiaba el terrorismo, así como otras decisiones arbitrarias del Ejecutivo sin posibilidad de recurso legal. A juicio del autor, la idea misma de que el Estado debería tener la autoridad de emitir esos juicios libremente, como la inclusión de la lista en una lista de supuestos terroristas, es una grave ofensa contra la Carta de las Libertades, como lo es el hecho de que no se considere objeto de debate. Sobre la deriva de la Carta Forestal, Chomsky ve el ejemplo más gráfico en África, entregada por Estados Unidos a Europa para su explotación, pero en cuyo reparto quiere participar ahora que ha entrado China, que acumula uno de los peores expedientes de destrucción del medio ambiente y de opresión de víctimas desventuradas. La conversión de bienes públicos en propiedad privada a través de la privatización del entorno natural común es una forma con la que las instituciones neoliberales eliminan los frágiles hilos que sostienen las naciones africanas. La obsesión depredadora nos ha puesto en situación de emergencia medioambiental mientras los republicanos desmantelan las limitadas protecciones ambientales iniciadas por Nixon. A esto se une la influencia de los grupos de presión y la complicidad de los medios de comunicación que no alertan lo suficiente. Alaba Chomsky la iniciativa de Bolivia, que organizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático con 35.000 participantes de 140 países, no solo representantes de gobierno, sino también miembros de la sociedad civil y activistas. Se alcanzó un acuerdo del pueblo con el que se pedían reducciones drásticas en las emisiones y una declaración universal de los derechos de la madre tierra. Establecer los derechos del planeta es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo. Los sofisticados occidentales ridiculizan esta demanda, pero a menos que adquiramos algo de sensibilidad indígena, es probable que ellos rían los últimos una risa de funesta desesperación. Como hacía varias menciones, varias referencias a la gestión de lo privado y de lo comunitario, yo os trasladaba esa pregunta. ¿Cuál crees que es más eficaz, la gestión privada o la comunitaria? ¿Pero te refieres a la comunitaria como gestión pública? Bueno, puede ser pública o puede ser privada, pero comunitaria. Por ejemplo, una cooperativa es comunitaria, pero es Ya, pero una cooperativa no es pública, es privada. Por eso te digo que me refiero a la comunitaria, no a lo público, porque una comunitaria puede ser pública o privada. No, ¿Cómo no, que no? una cooperativa es siempre privada. Sí, pero yo me refiero a la gestión comunitaria. Esa gestión comunitaria puede ser pública, un ayuntamiento, o privada, una cooperativa. No lo entiendo bien. Para mí la gestión privada se refiere a una gestión donde hay que presentar una cuenta de resultados en plazo. Claro. Y la gestión pública pues va por otros derroteros, tiene sus presupuestos y a ellos se atiene y a veces pues es normal que se pase de los presupuestos porque ahí no va a tener ningún problema porque no se trata de tener beneficios, ¿no? Esa es la gran diferencia. Luego las cooperativas pues es aportar a un bien común, por ejemplo el aceite,
pues unas producciones pequeñas que por sí solas no son capaces de obtener beneficios. Entonces la cooperativa se encarga de organizar todo para poder vender ese producto y luego repartir a los cooperantes los dineros que resulten de esas ventas. Ahora, también hay una gestión que se encarga a lo privado, siendo que es una empresa pública. Por ejemplo, los hospitales. El Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que es un hospital universitario, Puerta de Hierro de Madrid, tiene encomendada la gestión de ese hospital a Ferrovial. Pues dime a mí qué tiene que ver Ferrovial con el sistema de la sanidad pública. Pues eso lo hizo Esperanza Aguirre. Todos los hospitales nuevos que hizo un montón, cedió la gestión a lo privado. Entonces, esas gestiones se dan por X años y ahí no interviene lo público. No les exigen nada más que cumplir con unos objetivos de estandarización. Han cerrado cantidad de habitaciones y bueno, pues es muy perjudicial porque no es lo mismo pensar en un bien público cuando tú estás gestionando un bien público como es la sanidad, a querer obtener un beneficio a costa de la sanidad. Es muy diferente. Entonces, bajo mi punto de vista, todo lo que es público debe ser gestionado por entidades públicas. Antes estaban los hospitales gestionados por los propios médicos, organizados muy bien, no había tanta burocracia como hay ahora, que todo es váyase atención al paciente, ponga usted una reclamación que sirve para limpiarse el trasero, en fin, nada que ver con lo que es el querer obtener un beneficio. ¿A base de qué? De recortes al personal que utiliza esos servicios. Hasta ahí. Pepa. Pues en principio la gestión privada, por su propia definición, busca un beneficio, es decir, que va a reducir costes, pero por otro lado es un tipo de gestión que es más eficiente y más eficaz, ambas cosas, que no es lo mismo, que la gestión comunitaria, pienso yo, porque en la gestión comunitaria esa no necesidad de tener un objetivo que cumplir hace que las cosas se puedan dilatar, se puedan coger caminos divergentes, no se focaliza la actividad hacia un objetivo alcanzable y deseable, ¿no? Son dos tipos de gestiones que tienen sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Ahora, a mí me pasa como a Carmen, que entre pública y privada, que ya sé que no es comunitario, no entra dentro de eso, pero entre público y privado hay determinados servicios que tienen que ser de gestión pública. Porque toda la privatización de los servicios dirigidos a la sociedad, pues si se la das a una empresa va a funcionar como una empresa, alcanzar unos objetivos y tener unos beneficios, pero también son más eficientes. Y cuando se gestiona algo en comunidad es complicado sacarlo adelante muchas veces, ¿no? Porque la falta de una dirección objetiva o de un liderazgo empresarial hace que las cosas se compliquen y se pierdan y no se vaya hacia lo que hay que ir, ¿no? Son cuestiones que no una es mejor que la otra, son distintas. Nada más. Interesante matización, Pepa. Taylor.
Sí, yo vivo en un tipo de condominio que se llama co-op, como en cooperativa. Entonces, yo soy dueña de mi propio piso, pero la propiedad alrededor es como propiedad del condominio, del complejo. Entonces, me gusta como tener esto porque es un apartamento mucho más barato, considerando que estoy viviendo en el sur de Florida, que es muy costoso. Pero no sabía exactamente por qué este tipo de apartamento existe. Entonces, en un libro de pobreza que leí, dice que a veces hace que los inquilinos sean menos susceptibles a la explotación por un casero. Entonces, había un complejo que básicamente hizo un litigio para comprar el condominio del dueño, porque pensaron que estaban recibiendo maltrato, siendo abusados por el dueño de la empresa y que no estaba haciendo los arreglos en un tiempo apropiado. Entonces, al fin compraron su edificio y podían como manejar las cosas sí mismas y evitar que una persona abusara del poder de tener esta posición. También me viene a la mente las escuelas privadas, como en inglés, como charter schools, a veces no respetan las discapacidades, como en la escuela pública hay que tener un plan para cada niño que tenga una discapacidad, cómo vamos a modificar el entorno para que pueda aprender al máximo. Pero en las escuelas privadas, como básicamente empresas que gestionan la escuela, muchas veces no respetan la diversidad, las diferencias, entonces no tratan de hacer estas modificaciones para los niños. Entonces, ayuda mucho con proteger a la gente vulnerable, pero a la misma vez, obviamente, establecimientos comunitarios a veces pueden dilatar, como dijo Pepa, como tomar mucho tiempo para hacer un trámite que una empresa privada podría hacer en poco tiempo. Como yo recuerdo que me mudé aquí hace 6 meses y me dieron un documento para firmar como 4 meses después de mudarme aquí. Y es porque es una junta, no hay como una empresa o gente que está pagando para manejar una oficina. Entonces solamente como 3, 4 personas que son inquilinos aquí que necesitan como manejar toda la documentación. Entonces, por eso es como puede ser muy informal y a veces un poco mal organizada. Pero hay el beneficio de proteger a las personas recibiendo el servicio. Muy bien, gracias, Taylor. Jorge. Sí, quería decir, como estoy obsesionado con mi ley, voy a seguir usando mi ley para responder a las preguntas. Mi ley opina que el Estado es el pedófilo, lo estoy leyendo, es una cita literal. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Este psicópata va a ser presidente de Argentina. Además de que es un perverso y un psicópata, opina que el Estado es el causante de todos los males. Por tanto, él va a privatizarlo todo. La respuesta de él a esta pregunta es, te insultaría, simplemente por mencionar la palabra comunitario, te consideraría comunista y te diría que eres una basofia. Ahora, la canciller de él, que es una tía muy complicada porque es bastante inteligente y entonces es muy cabrona, pues ahora ha dicho que cuando le preguntaron, bueno, pero ¿cómo va a pasar entonces si todo es privado y el Estado ya no se ocupa de las obras? Se van a parar todas las obras públicas, dijo. El día de diciembre se paran todas las obras, porque no hay dinero. Y si alguien tiene que hacerse la cloaca, ¿cómo se la hace? En un barrio popular, le preguntó un periodista, ¿no? Entonces dijo, no, como se hizo toda la vida, que la gente se organice, que se forme la comunidad, pongan dinero y la hagan. Dice, sí, pero ¿y en un barrio popular de dónde van a sacar el dinero? Porque vamos a dejar de cobrar impuestos. Sí, pero en un barrio popular nadie paga ningún impuesto. Bueno, ahí ya no tuvo respuesta. Entonces, yo quiero decir que para mí es la gestión pública la respuesta.
Esto de comunitaria me da terror, ahora que escuché a esta canciller Mondino diciendo que se organice la comunidad y se pague la cloaca. Mira, pues no, hay ciertas cosas que la tiene que asumir el Estado, en síntesis. Perdonen la obsesión, paso palabra. De todas formas, yo creo que en educación, en sanidad, sí que es muy importante tener un control estricto y a lo mejor la iniciativa pública, que no siempre es la más eficaz ni más eficiente, pues nos da cierta garantía, ¿no? Por ejemplo, si vas a una institución privada sanitaria, no tengo claro si el médico que me va a operar es el amigo del jefe. Si voy a un hospital público, sé que ha pasado unos exámenes y una serie de pruebas, tal, ¿eh? Sé que no tiene ninguna presión por hacerme pruebas aunque no las merezca, aunque no las necesite, porque, porque no se mueven por el lucro. Mientras que a lo mejor en una entidad pública el problema es que la máquina está estropeada de hace 2 meses y no pueden hacerme la prueba que sí que necesito, ¿eh? Pero luego hay en otros apartados, otros sectores donde a lo mejor está muy criminalizado lo comunitario, pero que puede tener perfecto éxito y puede ser muy eficiente. No solamente una cooperativa, no es solamente donde venden los pequeños agricultores sus olivas para hacer aceite. Consum, el supermercado del Consum, es una cooperativa. Hay cooperativas en el País Vasco que fabrican, son de los primeros fabricantes de electrodomésticos. Quiero decir, pero tampoco el hecho de que sea cooperativo es una seguridad de que va a estar bien gestionado. No sé si me explico. Porque al final, si no tienen que dar cuentas a unos órganos debidamente estructurados, pues podemos encontrarnos, como ha pasado, por ejemplo, con Renfe durante muchos años. Renfe, una sociedad pública, pues tenía tremendos problemas de eficiencia, tremendos. Y no ha sido hasta que ha entrado la iniciativa privada que han bajado los precios de los trenes, que dices tú, Carmen. El Hablo, el Irio, el francés Ouigo, porque si no, si Pero no solamente ha sido por eso, no ha sido por eso. ha sido Ha justamente sido por una directiva de la Unión Europea sí, del año 91 que dio que entrada obligó. a la iniciativa privada. Hasta entonces Renfe el Estado no No ha permitía. sido por eso, Paco. Bueno, Permíteme, que es que he trabajado toda la vida en una empresa de transporte por ferrocarril. bueno, En y el año 91 la Unión Europea sacó una directiva obligando a todos los países miembros a separar la infraestructura de el tema de viajes de y la de operación. bicicletaje y de todo eso. Una cosa es Adif y otra Entonces cosa se es. creó Renfe y Adif, Correcto. ¿vale? Entonces, cada uno soportó sus costes y cada uno hizo sus cuentas y cada uno pudo gestionar mejor que todo junto. En España nos costó una multa impresionante porque estuvimos en el año 2008, salí yo de la empresa y aún no se había conseguido que se pudiera separar la infraestructura de Adif ya estaba formada la Adif, pero todavía no se había logrado que se separara al 100% las infraestructuras. De modo que todas esas cosas son debidas a directivas que vienen de la Unión Europea y que No, te obligan a gestionar de otra manera. esas directivas son las que han abierto la puerta a la iniciativa privada. Pero si no hubiera habido operadores privados, de hecho, durante un tiempo ya se podía, pero como solamente estaba funcionando Renfe, los precios los ponía Renfe a su antojo. Mientras que ahora que hay, porque la Unión Europea ha obligado a separar a DIF de las operadoras, ahora ha entrado la iniciativa privada que
es más eficiente y permite esos precios que tanto te gustan para poder viajar a velocidad muy rápida en un tren, en un Y ferrocarril. luego te voy a aclarar una cosa que estáis muy equivocados por un tema que privadamente tengo constancia de ello. Ahora mismo la sanidad pública no te hace todo lo que tú necesitas de pruebas. Ya. Para nada. Ahora mismo la sanidad pública evita hacerte pruebas. Yo he tenido un problema gigante, Ujú. ¿eh? Y a mí me diagnosticaron X y me fui a la Clínica Universidad de Navarra, porque quería pedir una segunda opinión. Ahí me diagnosticaron Z. Y cuando yo volví a mi oncóloga y le dije, oye, ¿cómo es posible esto? ¿No tenéis el mismo protocolo que a mí me han hecho ahí inmediatamente una colposcopia? ¿Y cómo es posible que vosotros me diagnostiquéis de una manera tan grave que no tengo ninguna salvación, nada más que el mantenimiento de la situación que tengo actualmente, y que en una empresa privada 100% me digan esto? ¿Y sabes lo que me contestó? Que el comité de tumores tenía una persona de Ferrovial dentro, ¿eh? Y esa persona era tan importante o más que cualquiera de las opiniones que allí había. Y que si allí se daba un diagnóstico, eso no lo movía ni Dios. Y que ella lo sentía en el alma. Bien es verdad que fue la que me aconsejó que me fuera a la privada si podía, a que me confirmaran mi proceso. Entonces, vamos, ahora hay que buscarse en la pública una serie de artilugios para que tú puedas decir, me interesa esto, a ver cómo lo consigo. No tiene, ¿por qué? Porque están mirando el beneficio. Ese es el problema. Claro. Hasta ahí. Muy bien, Jorge, creo que son las 9. Sí, No creo que pues debiéramos. sí, Son las pues, 9, sí. pues sí, pues dejamos aquí. No sé si vamos a llegar a cubrir todo el libro, pero yo creo que hasta donde lleguemos estará bien, porque justamente lo que decías tú, ¿no? Que hay bastante repetición. Bueno, quiero decir que la semana que viene empezamos con un libro nuevo que es Vivir con Dioses, Pueblos, Objetos y Creencias, con la moderación de Enzo Faúndez desde Uruguay. El autor es, ahora me olvidé el nombre, el apellido es MacGregor. Parece que es un libro muy interesante, yo no lo he leído todavía, pero Enzo me dijo que sí. Le vamos a dedicar 2 sesiones. Y de Chomsky nos queda una el 16 de diciembre. Así que nada más. Muchas gracias, Paco, por el gran trabajo. Gracias a todos. Buen fin de, buena semana. Gracias a todos. Gracias. Venga, Adiós. Cuidaros. adiós. Hasta luego. Gracias, feliz fin de semana. Igualmente.